Bueno, pues tiempo ya de tertulia, después de lo que nos acaba de contar la persona que veremos hasta cuándo. En principio uno empieza en clave 4 años, pero a ver lo que ocurre en la política insular. Saben que nunca hay que decir de esta agua no beberé. Empieza de alcalde de Arrecife después de haber empezado su cabeza de lista, Astrid Pérez, Jonathan de León, y toda la suerte del mundo como a todo el mundo. Y nos vamos a desviar hoy un poquito de lo que habitualmente solemos hacer en la tertulia, o quizá no nos desviemos tanto, que es hablar de política y hablar de estas cosas, porque hoy recibimos en este plató, ha estado ya en una ocasión con nosotros, al periodista y escritor Ernesto Ekaizer, que mañana presenta aquí en la isla este libro, Operación Jaque Mate, cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo, que tiene cierto interés para toda la isla, porque el fiscal del caso Villarejo fue también el fiscal del archiconocido caso Unión. Saludamos a Ernesto Ekaizer, muy buenas tardes. Hola. Y muy bienvenido de nuevo, y saludamos a Alberto Acosta, que se incorpora y que va a ejercer de maestro de ceremonias mañana en la presentación del libro. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas tardes, un placer siempre. Es así, ¿no? Mañana vas a presentar... Sí. Lo intentaremos al menos. Muy bien, una presentación en Lanzarote, porque este libro evidentemente ya tiene recorrido, no demasiado porque es muy reciente, pero cierto recorrido. Y continuamos con Paola, que nos ha ido, nada más que te ha rodado un poquito. Aquí seguimos. Nada más que te ha rodado un poquito. Bueno, Operación Jaque Mate, ¿cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo? Ernesto, ¿cuál fue el proceso de investigación que te motivó para decir, no, en fin, tengo que indagar, tengo que darle forma, tengo que escribir acerca de todo esto que está sucediendo en relación al caso Villarejo? Bueno, la verdad que es un poco paradójico en relación a lo que finalmente yo narro en el libro, pero la primera idea de hacer un libro sobre esto fue en el año 18, prácticamente el caso llevaba muy pocos meses. Sí. Y el juez Manuel García Castellón, que no estaba a cargo entonces todavía del caso, es el titular del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, acababa de llegar a España después de un viaje de una permanencia de 15 años fuera de España, pero le conocía desde los años 90, el juez García Castellón, que ahora está a cargo del caso Villarejo, me dijo, oye, yo creo que este tema, según los libros que tú has escrito, pues merecería mucho interés y tal. Y en aquel momento, pues al comienzo del caso Villarejo me pareció que genéricamente era demasiado amplio, demasiadas materias, y además no sabía hacia dónde iba. Y dije, no, de manera inmediata no lo veo. Si hay alguna razón, pues lo pensaría. Y al cabo del tiempo hubo una razón, y fue la profunda injusticia con quien tú has llamado Nachete, que es el fiscal que estuvo muchos años aquí, varios años, por lo menos 5 o 6 años en Lanzarote, persiguiendo la corrupción, y que empezó a investigar la causa del caso Villarejo, como se llama públicamente el caso Tándem. Nachete es popularmente Ignacio Estampa, el fiscal que junto con el juez César Romero Pampara IV dirigieron, Alberto, la mayor trama de corrupción político-empresarial, ojo, descubierta y conocida en Lanzarote. Bueno, yo recomiendo muchísimo que la lectura de este libro. Yo me lo leí, además, tardé 4 o 5 días en leerlo, pero además tomando nota, porque es un poco adictivo, hay que decirlo a la gente, que es un libro adictivo. Y me gustaría hacer una pequeña introducción. Es un libro también bastante feroz, retratando un modelo judicial en España que hace que el lector se pueda manejar en una especie de cuaderno de bitácora para que de ahora en el futuro, cuando lea en La Vanguardia, en El País, en el Canarias 7, en el Periódico de Cataluña, en La Voz de Lanzarote, en Biosfera, cuando empiece a leer que alguien quiere cambiar de juez, cuando empiece a ver estos ataques a fiscales, cuando empiece a ver este tipo de cosas, esto le sirve como manual de aprendizaje, ¿no? de aquello de aprender a soplar para hacer botella, de qué es lo que pasa, porque hay unos paralelismos tan terriblemente bien descritos en ese libro y tan vividos aquí en Lanzarote. Totalmente. Y tan vividos en otras que te sirven. Yo se lo dije a Ernesto, me parece que el libro es una salvajada de libro en el sentido del retrato del Poder Judicial, y creo que además, por lo que he estado viendo, me corregirás, Ernesto, si me equivoco,
que dentro de la Fiscalía, dentro del aparato judicial español, el libro está teniendo casi una acogida como ya era hora que alguien escribiera esto, ¿no? Sí, es buena. Hemos hecho una presentación en Madrid que En el Ateneo, para mí ¿no? es un poco la culminación de mi carrera. Y es donde vino el fiscal que instruyó el caso Estampa, el presunto caso Estampa, que fue un fake. Y el fiscal que lo instruyó y que propuso 2 veces archivarlo sin que fuera escuchado en la Fiscalía General del Estado, porque ellos estaban por cargárselo, vino allí, lo cual no es usual, que es un fiscal, es el número 2 de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría. Luego vino otro fiscal del Tribunal Supremo, en activo, no ex fiscales, que es Salvador Biada, y luego vino el fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, que fue realmente un acto fantástico, porque no solo se hizo una reconstrucción de lo que pasó, sino que el fiscal jefe del Tribunal Constitucional, preocupado por las consecuencias del caso Estampa para el futuro de la Fiscalía, porque es un precedente, advirtió de que realmente el Ministerio Público entraba en una fase, si esto se consolidaba, muy, muy peligrosa. Si me permiten, la base de estas campañas es, Ernesto, se prepara un ataque al fiscal con noticias creíbles, aunque poco rigurosas, se vinculan con gente, y empieza una campaña que justifica una investigación. Este sería la base, ¿no? Bueno, Jaime. Claro, es que cualquiera que nos esté viendo y que haya visto la historia reciente político-empresarial de Lanzarote, efectivamente está diciendo, coño, están hablando de Lanzarote, pero a lo bestia, evidentemente muy a lo bestia, ¿no? Pero claro, la presencia de tanto fiscal en la presentación era un poco como, primero, avalar el libro, decirlo, no, aquí estamos no tenemos nada que esconder, avalamos efectivamente lo que aquí pone, pero por otra parte también no todos somos iguales, ¿no? Digamos. Como por otra parte es obvio. No, el impacto de la Fiscalía es verdad, como decía Alberto. En el acto estuvieron también el fiscal Ignacio Estampa, que vino con su familia, y estaba el otro fiscal que está a cargo del caso, el señor Miguel Serrano. Y Miguel Serrano, como sabréis, se viene a Canarias. Bueno, él estuvo muchos años aquí, y su mujer ha sido nombrada teniente fiscal en la Fiscalía de Tenerife, Inmaculada Violán, que era miembro de la Fiscalía Anticorrupción también como Serrano, y como ya ella se viene, Serrano también va a venir a Tenerife a un puesto de fiscal normal, sin cargo. Pero Miguel se me acercó cuando terminó el acto y me dijo una cosa que a mí me emocionó, me dijo, mira, si este acto se hubiera hecho antes, me pensaría si me voy de la Fiscalía Anticorrupción, porque vio que 3 fiscales de tanto peso elevaron la voz, algunos de ellos habían elevado la voz antes, y por lo tanto no después, y estaba realmente emocionado Miguel, y ahora lo tendréis aquí en Tenerife, probablemente septiembre-octubre. Ernesto, ¿en qué nivel? Porque justo al hilo de lo que estamos comentando, que estamos poniendo sobre la mesa también algunos casos de Lanzarote, que evidentemente son casos, escándalos políticos a nivel o menor medida, ¿en qué nivel sitúa, por decirlo de alguna forma, todo este caso de Villarejo en cuanto a escándalos políticos de la política española, digamos? Para mí, en cierto modo, dado que hemos tenido escándalos muy importantes en el pasado, en la época del PSOE, en la época del PP, este caso tiene una particularidad, y es que yo nunca había visto convertir al Ministerio del Interior, a la Dirección General de la Policía y a la Dirección de Asuntos Internos en un instrumento directo de un partido. Desde luego que ha habido colaboraciones de Villarejo con otros gobiernos, otras administraciones, pero nunca a este nivel. Villarejo nunca tuvo acceso, como de alguna manera lo tuvo con María Dolores de Cospedal a partir del 2009, y luego tampoco tuvo tanto acceso como tuvo al ministro Fernández Díaz y al secretario de Estado Francisco Martínez. Algunos diálogos son realmente muy reveladores, son diálogos que no son conocidos y que son inéditos en este libro, porque diálogos y audios se han publicado muchos, pero realmente hay algunos que yo aporto que son retratan cómo Villarejo se convierte en un agente del Partido Popular.
Claro, es que justamente, perdón. Un agente del Partido Popular. Exacto, es que a eso iba, porque es cierto que siempre sostuvo que era un agente encubierto. Usted ha dicho en varias ocasiones, además, a raíz de este libro, que es un agente del Partido Popular bastante descubierto, todo lo contrario. Quiero decir Sí. que desvela y revelan Sí. todas esas cintas, entre otras cosas que tienen que ver con esa investigación, que es un agente del Partido Popular. Sí, lo ves claramente, porque él utiliza un ardid, y es que en el año 2009, como él es muy amigo de José Luis Olivera, el comisario, que era jefe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que investiga a Gürtel, pues como en todas profesiones, ¿no? Olivera le cuenta algunas cosas, algunos cotilleos de cómo va la investigación de Gürtel, le cuenta los problemas que hay con el PP, con Bárcenas, y él, que es muy hábil, utiliza esos cotilleos para llegar a Cospedal, porque él conoce al marido de Cospedal, Ignacio López de Hierro, a quien llaman todos jocosamente el Pollas, en la jerga, porque todos tienen un sobrenombre. El gordo es Enrique García Castaño, el secretario de Estado de Seguridad se llama Choco, otro abogado muy listo, que es un abogado también del PP, que se llama Largo, que es Javier Iglesias. Todos tienen, como si fuera una peli, una banda, tienen sus sobrenombres. Entonces, él conoce a Ignacio López de Hierro y a través de él llega a María Dolores Cospedal en el 2009, cuando empieza la investigación en la Audiencia Nacional de Gürtel. Y a partir de ahí se convierte en un confidente, contándole además mentiras a Cospedal, diciendo que él está desactivando Gürtel, mentira, porque él no tenía ni arte ni parte en Gürtel, pero eso le permite rentabilizar y ganar dinero, porque la otra historia de este libro es que Villarejo rentabiliza lo que llamamos las dos P's, es decir, el patrimonio y el patriotismo. El patriotismo por la vía de la defensa de la unidad de España y sobre todo porque ve, como también es un prejuicio en el resto de España, que tiene una historia larguísima, que los catalanes, si les amenazas, si les persigues, rascan el bolsillo y te dan dinero. Digamos, eso opera también como en la cultura, ¿no?, de Villarejo. Y en ese sentido, cuando ves el tipo de propuestas de investigación que le hace al secretario de Estado, te das cuenta que es un agente cuyo objetivo es ser matador. Villarejo es un matador de personalidades, de carácter, de reputación. Un matador. Además hay una parte en el libro que es muy curioso, porque me gustaría, el personaje Villarejo es un personaje, merece un libro sobradamente. Es como una especie del Yago de Otelo, ¿no?, que te va poniendo unas trampas, unas cosas que son reales, aunque no acabas descontextualizadas, para que tú acabes, pues eso, firmando lo que te pone por delante. Hay un pasaje muy bonito en el libro, muy bonito. Precioso, bueno, seguramente. Entiendan que es como la lía con la amante del rey emérito. No sé si podríamos comentar algo en torno a este hueco, porque perfectamente se ve cómo opera esta especie de Yago de la policía, no sé cómo decir, de la Stasi, del PP, del marianismo, ¿no? Y me parece muy curioso cómo va manejando él los hilos, cómo coloca, y no sé si Ernesto podría contarnos algo en torno a esa operación, ¿no? Sí, esa es una operación que él dice que es una operación que le encarga el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, el señor San Roldán, el director, lo cual es completamente falso, pero bueno, aparte de ser falso, ese tipo de falsedades es bastante común en Villarejo. Pero lo interesante es que él es amigo de Juan Villalonga, le ha fascinado a Juan Villalonga y ha hecho trabajos para Juan Villalonga en su separación. Juan Villalonga, el expresidente de Telefónica, el compañero de pupitre de Aznar en el Colegio del Pilar, que cuando llega Aznar a la presidenta en el año 96 le nombra presidente de Telefónica y que luego sale por los pies a raíz del tema de unas operaciones con bonos y bonus. Villarejo le conoce a Villalonga. Villalonga ya reside desde hace muchísimos años en Mónaco, está casado con una fotógrafa muy famosa de la Jet Set, muy buena fotógrafa, y esta fotógrafa es íntima amiga de Corina.
Y esta fotógrafa también ha fotografiado a Corina y también ha hecho desnudos de Corina. Entonces, pero Villarejo hace muchos años ya que no tiene relación con Villalonga, a pesar de que ha hecho trabajos para Villalonga en la separación con su antigua mujer mexicana, muy conocida, por problemas, habían tenido problemas y Villarejo le había ayudado, entre comillas. Y entonces, en un momento determinado, Villarejo no sabe cómo planteárselo a Villalonga y aparece un otro amigo de Villalonga, Adrián de la Joya, Joy, un personaje muy curioso, que está fascinado con Villarejo, fascinado también Villarejo con él. Este hombre vive en Stade, en Suiza, tiene residencia fiscal, no es que vive, es que vive de verdad en Suiza y viene de vez en cuando a España. Es un intermediario, un comisionista y tal, más joven que Villarejo. Y en un momento determinado, pues Villarejo le pide a Joy, que es amigo de Villalonga, si puede él conseguir la entrevista con Corina Susain-Wittgenstein. Y efectivamente, Joy habla con Villalonga y Villalonga se presta la entrevista, en la cual está presente. En dos de las entrevistas está presente. Una que se hace en Mónaco, en la oficina y en el despacho de Corina Susain-Wittgenstein, y otra en su casa de Londres, una casa que compró con dinero que le prestó Juan Carlos I. Esto es oficial, Esto está declarado en Suiza. Y bueno, en esa historia él la graba sin que ella lo sepa, y digamos, y dice que eso, cuando tiene que justificar y se filtran las cintas, es una operación que le ha encomendado el FMI para controlar a Corina. Es así. Esta operación Jaque Mate, como acabaron con el fiscal del caso Villarejo, hemos dicho, ha sobrevolado, que bueno, se parece bastante a cosas que conocemos de lo que han sucedido en Lanzarote, pero es que además Alberto habla de Lanzarote. Hay una parte donde ya efectivamente entra al saco de cosas que conocemos todos, ¿no? Aquí hay una pregunta que hay que hacerse también: ¿cuál es el papel de los medios de comunicación para que estos entramados corruptos consigan que las investigaciones contra los culpables se acaben convirtiendo en casos contra los denunciantes? Eso es. Básicamente el denunciante, que puede ser un testigo, como fue en su día el caso Unión, los fiscales, los jueces de instrucción, etcétera, etcétera. Me quedé muy impactado en el libro yo personalmente con el papel de lo tonto que fui cuando empecé a leer el caso Corina. Nunca hubo caso Corina. Era el caso del Rey que se estaba convirtiendo en el caso Corina. Lo vimos aquí en Lanzarote, lo vemos hoy, con Pedro Sanginés, multiimputado por corrupción, y el juez instructor, lo que les está pasando con esos mismos medios de comunicación que en su día se lo hicieron a Ignacio Estampa. Entonces, hay una pregunta que nos cabe por hacernos: ¿cómo somos capaces de conseguir que las personas honradas que investigan para el bien de la sociedad acaben teniendo que ser crucificados precisamente por perseguir a los delincuentes? Y ahí es la gran pregunta: ¿qué papel tienen los medios de comunicación, ¿no? Sí, la relación de los medios de comunicación con la justicia siempre para mí ha sido una relación que los periódicos tienen que definir. En el país yo durante muchos años intenté que el tema de la justicia fuera encarado como un frente muy especial, a la que había de destinar recursos, por supuesto, pero que debía estar, digamos, integrado por gente formada y con una cantidad de redactores muy importantes en número. Esto es muy difícil ya hoy día, el periodismo no es lo que era, hablar de esto es una quimera prácticamente. Yo no lo conseguí en su época, pero teníamos periodistas formados, abogados que habían hecho la profesión primero, esto es importante, no es un detalle. El problema que veo, digamos, de fondo es que los periodistas no comprenden algunas dinámicas judiciales, porque tú puedes informar sobre la justicia, pero si hay determinadas informaciones que pueden afectar una investigación, que la ponen en peligro, esto los periodistas no se lo preguntan, yo sí me lo pregunto. Puede ser una exclusiva, pero yo no puedo publicar una exclusiva y vender a mi madre, por así decirlo. Y entonces, esto en general, en particular en este caso, lo que ha habido es, digamos, una serie de ataques políticos a Estampa, que la prensa primero ha agrandado, ha
digamos, amplificado, lo ha puesto en bandeja para que la fiscal general del Estado y anteriormente ministra de Justicia, Dolores Delgado, que era una personaje importante en el gobierno de Pedro Sánchez, digamos, se planteara el objetivo de cargárselo. Es decir, podemos decir que Stampa es una víctima propiciatoria de lo que podríamos llamar Dolores Delgado Baltasar Garzón Sociedad Anónima. Lo digo porque las filtraciones que se hicieron en el sumario, que básicamente una filtración que afecta a Baltasar Garzón, pero que no afectaba fundamentalmente porque no está sentado en el banquillo ni está investigado, la hizo el juez de Gea. El juez actuaba contra el propio procedimiento porque creía que ese procedimiento era un peligro, porque allí estaba la pieza Carol, que hacía referencia a Juan Carlos I, y decía que eso era un cáncer, que esto iba a terminar con la institución en España, y empieza a contaminar. Pero la fiscal general del Estado, primera ministra y después fiscal general, entiende de que Stampa va contra Garzón, que va por Garzón, y Garzón también lo entiende, porque saca comunicados diciendo que esas filtraciones no vienen del juez, cuando él no lo sabe, y cuando se ha demostrado, porque la fiscal general del Estado de entonces, la María José Segarra, se informa sobre esto y se le informa que los fiscales no habían filtrado información que afectaba a Baltasar Garzón al nivel puramente del honor, digamos, ¿no? Y tal. Entonces, lo que vemos es que la prensa juega un papel en ese sentido donde le sirve en bandeja a la fiscal general del Estado. Hay una periodista que se llama María Montero, que seguramente la conoceréis, trabaja en una radio de Tenerife, que también había intervenido en operaciones contra Stampa en el pasado, con otros compañeros suyos, que continúa la labor en Madrid. Es exportada a Madrid para continuar esa labor. Y trabaja para dos medios, que son medios, que todo hay que decirlo, cuyo propietario es íntimo amigo del juez Manuel García Castellón. Estamos hablando de Julio Ariza, ex diputado del PP en Cataluña, fue propietario de Intereconomía, que luego se ha reconvertido en la televisión El Toro, TV, y también participa en el diario Confilegal. Manuel García Castellón se reúne florecidamente sistemáticamente con Julio Ariza, come, cena, y María Montero empieza a escribir en estos medios contra Stampa, ampliando determinadas informaciones que tienen que ver con un presunto asunto de Stampa, un presunto lío de faldas de Stampa con una abogada de Podemos personada en el caso Tándem. Bueno, toda esta historia la inflan de manera que se justifica una investigación, como decía Alberto, por parte de la Fiscalía General del Estado, pero por el interés de la Fiscal General del Estado, que ve como anillo al dedo la posibilidad de cargarse a Stampa a través de esta investigación. El problema consiste en que el instructor de esta investigación, al que le toca en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, investiga y por 2 veces dice que se cierre porque no hay evidencias. Y la última vez lo hace el 3 de octubre, el 23 de octubre, no, el 20 de octubre o 21 de octubre del 2020, unos días antes de que se celebre el concurso donde se deciden 8 plazas fijas para fiscales anticorrupción. Como Stampa está con una plaza de 6 meses, es decir, en comisión de servicios, también se presenta y tiene los antecedentes para que le den eso. Aparte de que es importante por ser el investigador del caso Tándem, también Serrano está allí, también Serrano también se presenta. Y entonces, Dolores Delgado, por el trámite de implícitamente mostrar que Stampa está implicado en un caso de información, de revelación de información del sumario a una abogada, que no se prueba, insisto, y que además el instructor dice que se cierra, se lo carga el día 27. Pero además, el día 23, se da la circunstancia, 4 días antes del 27 de octubre de 2020, que la Fiscalía ordena un registro en la celda de Villarejo, en Extremera, en la cárcel de Extremera. Esta cárcel que montó que también fue después a su casa, su propia cárcel, ¿no? Por la operación Púnica, el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Granados. Entonces, ese día, en la celda de Villarejo, Villarejo le dice, ¿pero cómo tú aquí? Le dice a Stampa, ¿pero cómo tú aquí? Pero tan acojonada tenéis a Lola que yo todavía no te ha quitado.
Fíjate. Tú le dices, picha brava. Esto es lo que pasa en esa celda el día 23. Y el día 27, 4 días después, se lo cargan. Eso es eso que puede sonar a argumento efectivamente de una peli, una serie. Es cosas que han sucedido y que están plasmadas aquí en Operación Jaque Mate, cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo. Paula, la última que nos vamos, podríamos estar 3 días aquí. Ya, es que me surgen muchísimas dudas y muchísimas preguntas, porque otra de mis, pero bueno, ya un poco lo ha respondido, era justo el papel un poco del Partido Socialista y ese error con respecto a Dolores Delgado y demás, pero bueno, creo que más o menos se ha explicado. Yo sí que, de último, y por hacer una pregunta un poco así general, aunque creo que conozco un poco la respuesta, pero bueno, ¿estamos o cree que estamos protegidos, por decirlo de alguna forma, Ernesto, a raíz de precisamente hacer este tipo de investigaciones, que personas como usted se dedique y use parte de su tiempo en todo este tipo de cosas? ¿Estamos protegidos de que no vuelvan a darse o a suceder este tipo de casos? O por eso decía que me temía la respuesta, ¿no? ¿O no sirve de nada al final que conozcamos o que se vea la luz de todo este tipo de escándalos políticos? Hombre, tenemos que reformar el sistema judicial. España vive en lo que yo llamo un Estado judicial. Es un Estado judicial compuesto por una judicatura, una magistratura que ha cambiado muy poco durante la transición. La política del Partido Popular es muy hábil con los jueces. No por lo que dice, lo que ha dicho González Trevijano, ¿no?, el expresidente del Tribunal Constitucional, cuando todavía lo era, cuando él dijo, no, es que el derecho es una ciencia conservadora. No hay ninguna base para sostener eso. El derecho ha pasado por distintas etapas en su desarrollo. Eso no es así. Lo que pasa es verdad que el PP tiene una política judicial muy hábil, el Partido Socialista no tiene ninguna. En este momento tenemos hace ya 10 años secuestrado al Poder Judicial. Los miembros del Consejo Judicial actual son 16, en realidad deberían ser 21, fueron nombrados el 4 de diciembre de 2013 por 5 años. Y están en el 10º año. Y hasta hace 2 años nombraban a los jueces, a todos los jueces de este país. El señor Lesmes, que fue presidente del Consejo, y que luego dimitió hace unos meses, ha nombrado, debe ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo que más jueces ha nombrado en la historia de la democracia, simplemente porque los partidos, y sobre todo porque el PP no quería llegar a un acuerdo en renovar, porque el PP dice que quiere cambiar el sistema de elección. Bien, pero entonces yo me pregunto, si en noviembre del 18 quería cambiar el sistema de elección del Poder Judicial, ellos dicen que quieren que los jueces les nombren, como si los jueces actualmente no propusieran a aquellos miembros que consideran importantes o válidos o cercanos a sus posiciones. Si en noviembre del 2018 se pusieron de acuerdo en el nombre de nombrar a Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y Pablo Casado llegó a un acuerdo con Pedro Sánchez, ¿por qué no plantearon que había un problema de elección de jueces? Entonces no había ningún problema de elección de jueces. Claro. En fin, Alberto, para seguir escuchando a Ernesto Ekaizer, que es un auténtico placer, mañana, ¿dónde y a qué hora? Mañana a las 7 en el Archivo Antihistórico ahora Municipal de Recife, ahí al lado del Charco de San Ginés, que además viene fenomenal, buena temperatura, después podemos salir y tomar algo, los que quieran, evidentemente los que quieran recogerse se podrán recoger, no está obligado nadie a hacer nada en concreto, y va a estar en un diálogo, como lo que estamos haciendo un poco ahora, pero aún más abierto, porque van a poder los ciudadanos preguntar lo que quieran. ¿A qué hora es importante? 7 de la tarde, mañana martes, Archivo Municipal. Hay que ir con un poquito de tiempo, básicamente porque el aforo del archivo, todos los aforos de todas partes son limitados, pero me refiero. Es un buen día además, porque es el día después del debate Feijóo-Sánchez. Sí, además, exactamente, es un gran día, el debate cara a cara de esta noche. Veremos a ver qué tal. Ernesto, ha sido un auténtico placer recibirte de nuevo en esta casa, y ojalá esto sirva, bueno, pues para iluminar instituciones y personas en este país. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Ya nos vamos, ya no tenemos nada más que hacer aquí, ¿no? Pues es que no podríamos hacer nada mejor que esto. No, o sea, que, perfecto, con lo cual, cierre, vamos. Aquí lo dejamos. Hasta el miércoles, Alberto. Muchas gracias. Hasta mañana, Hasta Paula. mañana. Mañana regresamos. Buenas tardes a todos.